Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de la fuente de inspiración para los autores. Sin lugar a dudas, este es un tema de uso rudo que ya muchísimos expertos han de haber tratado de desmenuzar en el pasado y seguirán haciéndolo en el presente y en el futuro. Pero sin lugar a dudas, no está de más escuchar la opinión de una persona, en este caso yo, que nos consideramos creativos y habitamos en ese lado de la vida donde nosotros creamos historias para los demás. O tal vez nada más para nosotros mismos, pero nos gusta compartir. Y bueno, recuerdo que cuando era pequeño llevaba inglés en la escuela y en mi materia de inglés llevábamos un libro de texto que comprendía una serie de cuentos que, sin lugar a dudas, me transformaron la vida. En particular, una sección. Este libro se titula A Soft Pillow for an Armadillo y fue elaborado por Donna Albarn. Y bueno, esta mujer tuvo el tino de poner por protagonista a un adolescente en un apartado que se llamaba Imagine That. Y ese apartado habla de esta adolescente que nos presenta un entorno eh, incierto, donde ella no sabe realmente qué es todo lo que está pasando a su alrededor, muchas cosas no las puede entender todavía, y entonces la sugerencia que le hacen es todo lo que no entiendas o todo lo que no comprendas, imagínalo. Imagina cómo pudo haber sucedido, cómo pudo ocurrir. Y entonces eso se quedó atrapado en mí de por vida. Yo decidí entonces, para clasificar o explicarles un poquito mejor esto de la creatividad, partir de un concepto básico que para mí es fundamental, y este es la observación. Porque si no tenemos esa habilidad de observación, definitivamente no vamos a contar con buenas historias. Entonces, en la observación, yo les puedo decir que dividí en tres categorías para explicarles un poquito mejor esto. Está la observación espiritual, que es la atmósfera, las percepciones, todo aquello que soñamos y lo que nos alcanza a sacudir hasta lo más profundo de nuestro ser. En esto de los sueños, cabe destacar que en alguna ocasión, en mi primera novela, decidí incluir un sueño que era muy recurrente en mi infancia, en un parque que se llama el Parque Italia, al que me llevaban mis tías de pequeño. Este parque tiene un escenario pequeño y actualmente está totalmente transformado. Ni antes ni hoy es un escenario atractivo, ni llamativo, ni interesante. Sin embargo, yo siempre lo revestí con mi imaginación de todos esos atributos que yo hubiera deseado que tuviera ese escenario para ser digno de una representación de mi persona. Y así es como yo decidí que ese mismo espacio volviera a cobrar vida, pero ahora con los personajes de mi novela. En segundo lugar, tenemos entonces la observación desmenuzada. La observación desmenuzada le puse así porque entiendo que son esas partes en las cuales se puede fragmentar todo lo que nosotros estamos observando ya de manera más física, todo aquello que ya es más físico, ¿no? Y bueno, hay dos grandes zonas. La primera sería la zona geográfica, y dentro de la zona geográfica podríamos hablar también de una zona histórica, que nos hablan de dónde está sucediendo, la ciudad, el país, el entorno, las condiciones que están dándose en torno a los personajes y que sin lugar a dudas influyen muchísimo tanto en los personajes como en el autor. Todo el mobiliario, las calles, ya son cosas más específicas, pero que aún son parte de un entorno. Como por ejemplo yo, que decidí que para mis videos no quería que hubiera libros atrás de mí, porque siento que es un cliché eso de que si eres alguien que lee o si eres alguien que sabe o un investigador que va a hablar de libros, pues tiene que tener algo que lo respalde, ¿no? Entonces, en mi caso no era necesario. Creo que mientras más limpio el fondo, mejor. Por ahí si ven una araña, pues nada más no le hagan caso.
Y la otra parte de esas zonas sería la humana, porque no nada más es hablar del escenario sin vida, sino también de lo que le da cuerpo a esos escenarios. Y es todo eso que compone el ser humano, su comportamiento, su manera de hablar, los sonidos, los colores y los aromas que ya componen los sentidos. Es decir, todo aquello que yo con mis sentidos puedo imaginar también. Entonces me atrevo a adentrarme en todo aquel entorno y transformarlo. Pero bueno, ya me adelanté poquito. Aquí les quería citar, por ejemplo, que en mi primera novela también decidí hablar de una cafetería. Y esa cafetería tenía un aroma a café, lo sigue teniendo. Y ese aroma a café era bastante penetrante, como también el sonido de los platos, las cucharas, los tenedores, los cuchillos al caer, el golpeteo sobre las mesas, todas las máquinas que estaban en funcionamiento al momento en que yo me encontraba allí. Y sin lugar a dudas, la forma de expresarse del personal que estaba presente y también todo eso que se dicen entre líneas. Todo eso formó parte de esa vestimenta de la cual yo arropé a mi primera novela. Y sin lugar a dudas, no es una tarea sencilla, por fácil que parezca. No se trata nada más de ser el chismoso, sino de saber chismear con esa sutileza y con esa certeza de que lo que estamos extrayendo de ese lugar, de ese escenario, nos va a nutrir para construir una nueva historia. Les decía que me adelanté porque efectivamente ya la última parte sería la observación quirúrgica. ¿Por qué también es una observación? Pues porque finalmente no sucede, ¿no? Son cosas que solo nos imaginamos, realmente no hay una cirugía como tal. Pero le puse quirúrgica porque implica efectivamente ya la intervención de nosotros como autores en esos escenarios, en esas atmósferas, en esos personajes, en todo eso que ya empieza a moverse y a cobrar fuerza y vida dentro o detrás de nosotros. Empieza a golpear queriendo nacer, queriendo existir. Y entonces nosotros somos los que le damos esa posibilidad de transfiguración. ¿Por qué una transfiguración? ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros vamos a tomar lo real, pero lo vamos a convertir en nuestro y le vamos a dar los atributos de la manera en que nosotros percibimos las cosas. Y entonces es así como surge un nuevo producto que es ese libro, ese cuento, esa novela o, ¿por qué no también, un libro de poesía? Esa es la manera en que yo me he desempeñado, es el ritual que aplico cada vez que lo intento y hasta ahora me ha resultado efectivo. No dudo entonces que compartirlo con ustedes sea una manera de que ustedes también se puedan nutrir y así como escuchen las opiniones de otros, puedan interesarse tal vez por esta humilde opinión. Hasta la próxima.